Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en una edición más de Impact Noticias, la entrevista, donde estamos conversando, analizando y profundizando los temas más importantes de la realidad nacional. Estamos muy contentos de poderles acompañar una vez más. Esperamos que todo lo que estén haciendo esté siendo muy exitoso en sus vidas. Y hoy vamos a hablar de un tema complejo, porque en Costa Rica el aborto no es legal. Existe la posibilidad de que haya un aborto impune, como se le llama. Eso significa que en caso de que la vida de la mujer, de la mamá, esté en peligro, se puede tomar la decisión de hacer un aborto impune, sin pena, pero eso no significa que en Costa Rica existe la posibilidad de hacer un aborto. Entonces, dicho esto, no ha existido ni una reglamentación, no ha existido ninguna información y ha estado en vilo esto de lo que les estoy hablando, pero resulta que el expresidente Carlos Alvarado tomó la decisión de regular la norma y a criterio de los sectores pro vida avanzar más allá de lo que dice la norma, de lo que dice exactamente el artículo del Código Penal. Pero esta norma tiene algunos excesos, los cuales se han demandado durante el tiempo y el inicio de la campaña electoral. El actual presidente Rodrigo Chávez dijo que esa norma iba a revisarse y en varias ocasiones que le hemos preguntado nos ha dicho que él está vigilante de este tema y ya habían acciones muy claras. Pero ahora resulta que la Sala Constitucional le vuelve a preguntar a las organizaciones y a las instituciones, la Caja, los ministerios, qué piensan ahora, partiendo de que es un nuevo gobierno y lo que todos esperábamos era que se dijera puntual y claramente que esta norma era totalmente abortista y que no estaban de acuerdo como organizaciones representantes del gobierno, pero resulta que la respuesta fue completamente distinta. La actual ministra de Salud le dijo a la Sala Constitucional que no había necesidad de derogar esta norma y que estaba en excelente estado, y eso nos dejó a muchos con la boca abierta. Por eso hemos invitado a dos personas que han estado de lleno con este tema y que yo creo que nos pueden ayudar a entender por qué sí, por qué no. Y no solo ellas dos dan la cara, porque pueden dar la cara visible por sus acciones, por lo que están haciendo y donde se desarrollan. Hay otro montón de gente con la que he conversado en puestos claves en gobierno que dicen la norma es 100% abortista y no debe continuar aprobada, tiene que derogarse. Entonces, hoy vamos a hablar con dos personas que dan la cara, pero hay un montón más que están apoyando lo que ellas dicen. Y le doy la bienvenida a doña Shirley Díaz, quien es exdiputada y actual presidente del Frente Nacional por la Vida, y también a doña Yolanda Meléndez, quien es vicepresidente de Sinergia, y nos acompañan por acá. Gracias a las dos por estar acá conmigo en este momento para conversar. Muchas gracias, Jonathan, por la oportunidad. Doña Yolanda. Muchas gracias. Placer verlas y, como siempre, analizar con ustedes estos temas. Doña Shirley, puntualmente, esta norma, a criterio suyo, la que está actualmente vigente del gobierno de Carlos Alvarado, ¿es abortista? Sí, claro, Jonathan, es una norma abiertamente abortista. Esta norma, yo quisiera hacer un poquito la referencia. Sí, señora, adelante. En el gobierno de Carlos Alvarado, él viene con la idea de que va a llevar adelante una norma para llevar el aborto terapéutico como una opción, para venir y tipificar, digamos, una causal que venga y reglamente lo que el artículo 121 llama el aborto impune. El aborto impune es una excepción a un delito, porque como usted bien lo señala, el Código Penal establece que el aborto en Costa Rica es penado por ley, es un delito, es ilegal. Pero el aborto impune está tipificado en el artículo 121 y es válido en caso de que haya un riesgo sobre la vida de la madre. Ya eso se venía entendiendo, se venían realizando los abortos cuando se daban embarazos ectópicos, cuando había alguna situación que pusiera verdadero riesgo de muerte a la mujer. Siempre se priorizó con la mamá. Sobre el bebé, lo que pasa es que la ciencia, la tecnología fue aumentando en capacidad de respuesta y cada vez podíamos ver que habían más opciones para un bebé que tuviera un problema de gestación. Entonces, luego viene toda la corriente internacional que viene a generar un sesgo, porque lo que hacen es cambiar el concepto de la Organización Mundial de la Salud por salud como ausencia de enfermedad,
y convertir ese concepto en algo diferente: salud, completo estado de bienestar psicosocial. Que ahí es donde abren la puerta a cualquier A cosa. cualquier cosa, desde la depresión, problemas económicos, problemas psicológicos. Todo lo que normalmente han sido causales de aborto según el sector. Exactamente, pero tenemos que tener claro que desde los años 70 se ha pretendido venir a legalizar el aborto en el mundo entero. Es un negocio inmenso el que hay detrás del aborto. Usted dice que es por un tema de dinero alrededor del tema del aborto. Yo digo que es un tema ideológico y es un tema de dinero. Hay un negocio inmenso detrás del tema del aborto, eso es innegable. Es algo que nosotros no podemos obviar. Existen datos en donde se genera muchísimos más ingresos anuales en una empresa como Planned Parenthood y por ellos mismos dentro de sus estadísticas anual que quizás el Producto Interno Bruto de una nación como la nuestra. Y que con eso mismo también pagan las Exacto. campañas Para de llevar adelante. partidos demócratas que luego les devuelven la plata en los Exacto. Estados Unidos. ¿Qué piensa usted, doña Yolanda, de este tema? ¿Es abortista esta norma técnica también? ¿Cree usted? Bueno, sí, definitivamente nosotros hemos encontrado cosas muy delicadas en esta norma. Sucede que, por ejemplo, ¿cuál es el mayor problema que yo le veo en cuanto a lo que ha salido a la luz pública, lo que se está diciendo públicamente, donde vemos que en esta norma escuchamos, es que necesitamos esto para casos en los que la vida de la madre está en peligro, ¿cierto? Bueno, es muy interesante porque precisamente en una reunión analizando todo esto, recuerdo un doctor de los que trabaja con nosotros en todos estos análisis, que porque dijimos, bueno, está en riesgo la vida de la madre. Obviamente alguien dijo, hay que proteger la vida de la madre, Claro. pero sin embargo el médico nos dice algo que a mí me puso a pensar. Él dice, en realidad cuando hay una situación de riesgo de vida, el análisis médico va hacia cuál es la vida que se puede salvar. Primero, si se pueden salvar las dos. Claro. Y si no se pueden salvar las dos, ¿cuál de las vidas yo puedo salvar realmente en esta situación? Y él nos planteaba, por ejemplo, un caso de un accidente automovilístico donde la mujer está tan grave que ella no va a sobrevivir. Él decía, vean, en un caso como ese, ¿a cuál hay que salvar? Al bebé si está en una etapa en la que puede vivir fuera del vientre uterino. Bueno, entonces a veces queremos pensar las cosas como muy, muy cuadrado, muy en una sola línea, pero no vemos realmente el panorama completo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros decimos que la norma técnica que ya está vigente en el país es para salvar la vida de la madre, estamos induciendo a error. ¿Por qué? Porque en la misma norma técnica establece en el artículo 6.4 que la emergencia en la que está en peligro la vida de la madre no está contenida en esta norma. Vea qué impresionante. Ok, si fuera para salvar la vida de la madre, ¿Cómo no eso? tendríamos que tener ahí las emergencias obstétricas y no están. Entonces, si no es para salvar la vida de la madre, pero eso es lo que se dice. Se dice que es para salvar. Y sin embargo, es muy interesante porque la misma norma define lo que es una emergencia obstétrica. Y una emergencia obstétrica, tal vez para leerlo directamente del documento, vamos a ver si lo encuentro rapidito. Dice así, en el 4.3. Esto lo digo como para que nos pongamos en esta ruta para entender este paquete, Claro. ¿verdad? Ok, ¿qué dice que es la emergencia obstétrica? La norma técnica. Dice, para la aplicación de esta norma,
se entenderá por emergencia obstétrica aquella situación que plantea un peligro inminente para la vida de la mujer embarazada y cuya atención debe darse de manera inmediata. Ok, entonces, aquello en lo que la vida de la mujer esté en un peligro inminente, la norma no lo va a atender. ¿Y por qué no lo va a atender? Y dicen los médicos, porque aquí los médicos siempre habían sabido qué hacer en una emergencia obstétrica. La misma norma dice que es así. La misma norma dice que eso se ha estado atendiendo bien. Y los médicos, cuando llega una mujer que está en una situación grave, donde en poco tiempo ella va a morir, si no se hace alguna intervención, entonces los médicos saben qué hacer. Y los médicos probablemente van a salvar a esa mujer, van a terminar el embarazo y van a sacar al bebé para ver si ese bebé puede sobrevivir. Lo que le estoy comprendiendo, doña Yolanda, es que no era necesario normar esto con una norma. Bueno, Exactamente. eso en un inicio, cuando se le consultó al colegio de médicos, ellos dijeron, nosotros no lo pedimos. Exactamente. A nosotros nos decían que que ningún médico llega a un quirófano diciendo voy a ir a hacer un 121 del Código Penal. Ningún médico llegaba al quirófano a practicar el 121, o sea, un artículo de excepción al delito del aborto. No, los médicos llegaban a atender, ¿verdad?, una preeclampsia, atender un embarazo ectópico, atender cualquier situación en la que estuviera en riesgo la vida de la madre y del bebé por nacer, y dándole una atención integral al binomio madre-hijo. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando ellos sacan la emergencia obstétrica de la norma, es ahí donde están engañando a la gente, porque le dicen a la gente, mire, es que porque hay que priorizar la vida de la madre sobre la vida del bebé, porque en una emergencia la mamá se puede morir por causa de salvar la vida del bebé. Claro, suena hasta algo Inhumano, sí. Pero eso es absolutamente, es una mentira, eso es falso, porque eso no sucede en Costa Rica desde el año 70, que está el Código Penal en funcionamiento, el artículo 121. Imagínense que han habido casos, al año antes de la norma se habían aprobado 82 abortos en esa dirección. Y en el último año habíamos tenido una estadística, creo, como de 24 abortos solo en un año, que habían reportado una consulta que habían hecho a la Caja o al Ministerio de Salud. Creo que fue el diputado Fabricio Alvarado que hizo la consulta. Fue menos, fue mucho menos. Digamos, en un número, ahora no preciso el dato, pero en un número de no sé si eran 7 años o más, habían habido 80 abortos. Ah, no, mucho más, desde el 70 hasta antes de la norma. Exacto. Habían sido 80. 80. Poquitísimos, porque pero, si tú divides eso en la cantidad de años, no son 7, es eso que... Pero en un solo año ya habían reportados como 20 y resto. O sea, aumentaron Aumentó, claro, y con financiamiento de la Caja y con la plata de los costarricenses, que es lo que más nos impacta a nosotros. O sea, porque estamos financiando los abortos en la Caja con la cuota obrero patronal que pagamos los costarricenses. Imagínate. Entonces, esto está muy mal. ¿Por qué? Porque eso es una gran mentira. No se ocupaba ninguna norma, pero digamos que la corriente internacional obliga digamos, con la ideologización, con el tema de que tenemos que avanzar, con esta globalización, obligan a una norma, porque esa fue una estrategia muy bien planteada. Cambiamos el concepto de salud, lo convertimos en el completo estado de bienestar psicosocial y tiramos una norma que venga a reglamentar todos esos países que tienen un 121 del Código Penal que justifica que haya una excepción al delito del aborto. Pero ¿qué es lo que vienen a hacer al final de cuentas? Dentro de la misma norma, los médicos que son objetores de conciencia, que son los médicos que dicen, yo no practico un aborto porque yo soy una persona que vive y trabaja para salvar vidas, no para asesinar niños en el vientre materno a través del aborto, y hacen objeción de conciencia, resulta que en la norma se plantean que tienen que haber ternas que revisen el caso de cada mujer. 3 médicos.
unas ternas de 3 médicos y los médicos que se hayan apuntado en la lista de objetores de conciencia están excluidos. Así es. No pueden participar. Oigan qué grave. O sea, solo pueden participar en las ternas los médicos que están a favor de realizar abortos, porque los objetores de conciencia médicos tienen prohibición de participar en esas ternas. Eso es Por una supuesto situación que es un sesgo, terrible. definitivamente. Ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. Es una pregunta directa. ¿Es la ministra de Salud, Mary Munif, entonces una abortista? Paremos aquí la conversación, vamos a una pausa, regresamos para escuchar la respuesta de nuestras panelistas. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta. siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. Desde San José, Costa Rica y para el mundo, transmite Impact Radio 91.1 FM, una estación con buen contenido y los éxitos que te gustan. Nuestro objetivo es generar un impacto positivo en la vida de nuestros oyentes a través de la verdad de Jesús. Somos una radio multiplataforma en YouTube, Facebook, Instagram, X y TikTok. Somos @Impact Radio. Descarga nuestra app para iOS y Android. Escúchanos en cualquier parte del mundo a través de Impact 91.1 FM. Continuamos con más de Impact Noticias. Estamos muy contentos de que usted nos acompañe y nos honre con su compañía y que nos abra las puertas de donde sea que nos está viendo, su casa, su trabajo, mientras va manejando, donde sea que esté. Agradecemos mucho que esté con nosotros. Y les hacía, señoras, una pregunta antes de irnos a la pausa. Mary Munif es abortista. ¿Qué dice usted, doña Yolanda? Bueno, Jonathan, yo no me atrevería a decir algo así de una manera tan contundente, pero y con todo el respeto que merece la ministra, quien en varias ocasiones estuvimos reunidos con ella, porque el presidente, sí tengo que decir, que abrió las puertas para un diálogo, y eso es algo maravilloso. Sin embargo, su respuesta a la Sala Constitucional deja mucho que desear. Es decir, ¿contestaría eso una persona que es provida? Como lo digo así porque es la frase que ha utilizado el gobierno para decir que sí, que es un gobierno provida. Y yo lo que puedo dar fe de eso es que nos recibieron, nos escucharon, nos atendieron. Pero a veces yo le digo a mi esposo, si no has logrado el resultado de lo que se te pidió, no lo has logrado. Entonces aquí casi que va por lo mismo y tendríamos que decir que sí nos dejó con un sabor muy amargo esta respuesta que un gobierno provida, que la ministra de Salud de un gobierno provida entrega a la Sala Constitucional sobre una norma que definitivamente tiene carencias, falencias, errores, peligros
terribles, ¿verdad? Doña Shirley, ¿y es abortista Mari Munif? Yo le diría, Jonathan, sin temor a equivocarme, que la norma que ella está defendiendo ahora en la Sala Constitucional es abortista y que ella no es provida. Eso sí se lo puedo decir categóricamente. Una persona provida no va a avalar jamás una norma como esta, que es una norma abiertamente abortista, porque entre otros aspectos le está dando la facultad a la madre de que ella sea la que pida el aborto, y eso en Costa Rica es ilegal. Para eso había una excepción en el 121 del Código Penal que decía que esa vida tenía que tener justificaciones médicas para que no... Sí, no cabe no era, en las manos de alguien que no es médico. Exactamente, y se le está otorgando a la madre un derecho con base en la excepción de un delito. Eso ya es gravísimo. Y que la ministra venga y lo apruebe, perdóneme, pero para mí una ministra provida no hace eso. Ahora, sí es cierto que se abrió la conversación con el gobierno con la intención de cambiar la norma. Presentamos un documento a la ministra, nunca nos retroalimentó nada de ese documento. Por escrito no vino una sola sugerencia, se le hizo un reglamento con el esfuerzo de muchos profesionales muy connotados en el tema para que tomaran en cuenta el reglamento y que lo llevaran adelante. Aquí estoy yo esperando todavía la respuesta. Doña Yolanda, ¿a usted le contestaron algo? No. Ah, bueno. Entonces sí nos quedamos esperando. Nos quedamos esperando la respuesta. Ahora. Quedaron debiendo la respuesta y perdónenme, pero para mí eso se llama tolillo con el dedo al movimiento Provida. ¿Por qué? Porque las cosas hay que decirlas como son. No podemos seguir tapando el sol con un dedo si nosotros somos providas y estamos luchando porque se defienda la vida del no nacido. No podemos venir a ponerlo polite para que la gente no se sienta así como muy agredida, como muy molesta, como muy emplazada. Yo sí los emplazo directamente y les digo, señores del gobierno, yo esperaba que después de estas reuniones hubiese un resultado. Yo no tengo ningún interés político que me una ni a este gobierno ni a ningún candidato a la presidencia en este momento. Y les puedo decir, esta es una norma que es abortista, les puedo decir con certeza que no defendieron la vida del niño por nacer ni de la madre conjuntamente en el binomio madre-hijo en este gobierno. Y sigo esperando que se manifiesten. Como presidenta del Frente Nacional por la Vida, organizamos marchas, salimos a la calle, hicimos acciones de inconstitucionalidad contra la norma en la sala cuarta. Hablamos pidiendo en la sala cuarta que por favor se tomaran estas decisiones en el escenario que se tienen que tomar, que es la Asamblea Legislativa. ¿Quieren que Costa Rica sea un país abortista? Está bien. Hagan el proyecto de ley, vamos a la Asamblea Legislativa, si lo ganan ahí y si tienen la representación en las curules, que lo ganen legalmente, pero no pisoteando el artículo 21 de la Constitución Política. Y no podemos seguir siendo polite con esto. ¿Por qué? Porque estamos induciendo a error a los costarricenses que eso es lo más delicado. a la hora de votar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas van a seguir apoyando tendencias de pensamiento que no han demostrado coherencia entre lo que dicen, hacen y piensan. Y que no están yendo de la mano esas acciones. Exacto. Entre lo que la mayoría de los costarricenses piensan. Sí, claro. Y yo creo que ha habido una apertura muy grande del gobierno para estos temas, pero en este momento creo, y lo digo categóricamente, Mari Munif está también llevando error al mismo gobierno alrededor de este tema. Es correcto. Claro. Bueno, Jonathan, fíjate que dos cositas que voy a mencionar. Una es que precisamente yo tuve que ponerme a escuchar más de una vez lo que la doctora Munive dijo en la rueda de prensa, donde el presidente le pide que diga por qué contestó lo que contestó a la Sala Constitucional y hasta lo escribí palabra por palabra y lo leo aquí, si tú me lo permites. Claro, adelante. Ella dijo lo siguiente: más que temas técnicos como la causal de su respuesta, este gobierno no solo protege la vida del no nacido, sino de la madre. Y de la madre donde por un riesgo de su vida, escuchamos hace un momento que yo expliqué que la norma técnica no protege a la mujer cuando su vida está en riesgo. Eso está exento, está excluido de la norma técnica. Entonces,
ella continúa diciendo, y de la madre donde por un riesgo a su vida hay que acelerar algo, un acto médico. Y ahí es donde fue encaminada esta justificación, dice ella, no solo en protección del no nacido, sino también de la madre o la mujer que está embarazada, esperando a ese futuro bebé. Ok, vamos a ver, protege, ella dice, no solo protege. Cuando en español decimos eso, estamos diciendo que también lo protege, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, la norma técnica definitivamente no protege al niño por nacer porque lo mata. ¿Dónde está la protección? Por Dios, hablemos en español claro. No hay protección para el niño por nacer. De hecho, la única vez que se menciona una sola vez, claro, con un término médico, producto, pero no hay ningún tipo de sensibilización hacia eso. La ministra nos decía que es que el 121 no incluye al niño, solo incluye al médico y a la madre. Oiga, pero si no incluye al niño no hay delito. Ah, entonces sí está incluido, ¿cierto? Claro, está totalmente incluido. Por eso es que hay un homicidio. Y bueno. Y que la ley, y el Código Penal y la sala la Constitución Política es completamente clara en defenderlo. Es que a mí lo que me preocupa de esto es que no se titubeó a la hora de redactar ninguna de las dos cosas y estamos tratando de doblarlo y convertirlo en algo completamente distinto. Y vea qué ilegalidad más grande y qué preocupante lo que está pasando. La Sala Constitucional tiene estas acciones desde el 2020, Jonathan. Claro, y lo que se había costado que la empezaran a responder. Jonathan, desde el 2020 iban en dos direcciones, lo que era el manejo interno de lo que era propiamente la norma, y en el caso de nosotros como exdiputados de la República, era dirigida al procedimiento, porque usted no puede poner un pinche miserable, porque lo pongo así entre comillas, subrayado y con negrita, reglamento encima de la Constitución Política y encima de los tratados internacionales, o sea, la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, Americana de los Derechos del Niño, en el artículo 4, protege la vida del niño por nacer desde 300 días antes de la concepción. El Código Civil hace lo mismo. Lo hace el 21 de la Constitución cuando dice la vida humana es inviolable. Lo hace el 121 del Código Penal. Y viene un miserable reglamento, un pinche decreto ejecutivo, a pasar por encima de toda la convencionalidad internacional y nacional. ¿Y por qué nosotros reclamamos esto? Lo reclamamos porque se trata de la dignidad del ser humano. Nosotros no somos un pajarito, no somos un perrito, no somos un gatito, somos seres humanos. Claro. Y tenemos dignidad desde la concepción solo porque somos humanos. Nada más porque nacimos en esta especie. Y la convencionalidad y los 31 derechos humanos fundamentales están con su columna vertebral descansada sobre el derecho fundamental de la vida. Entonces, si nosotros dejamos que se cuestione el derecho fundamental de la vida, detrás de ese cuestionamiento vienen todos los derechos, se caen todos los demás. Entonces, es sumamente peligroso lo que hicieron jugando con esto. Nos han tildado de politiqueros. En estos días dijeron, ay, es que están haciendo política. Para mí es muy importante dejar aquí claro, nosotros convocamos a una conferencia de prensa, le pedimos al diputado Fabricio Alvarado que nos ayudara a convocar la prensa porque a nosotros no nos dan pelota. Sencillamente nosotros llamamos, convocamos, pero no llegan. Sí. Entonces le pedimos a Fabricio que lo hiciera. ¿Y por qué lo hicimos? Lo hicimos porque la Sala Constitucional le hizo una consulta a la Procuraduría General de la República y a la Ministra de Salud. Y ambos dijeron, archiven las acciones. Pedimos que sean esas acciones desechadas. Acciones que tienen 5 años de estar durmiendo en la gaveta de los escritorios de los magistrados. Son muchos años y ellos vienen y piden que las archiven. Del gobierno supuestamente provida, vienen a pedir archivar estas acciones de inconstitucionalidad. Luego vienen y nos tratan de ignorantes que si no sabemos que viene la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que va a venir y nos va a imponer una norma. Primero quiero aclarar, que eso fue un comentario de doña Laura Fernández. Primero,
que la Corte no puede imponernos nada porque nosotros no tenemos ninguna sentencia en nuestra contra. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos no tiene derecho de venir a imponer aquí ninguna norma. Si elevara el caso a la Corte, la comisión, que es donde se vio el caso amistoso de Ana y Aurora, que fue la que dio paso a esta bendita norma, si eso se eleva a la Corte y hay una sentencia en contra nuestra, lo que nos van a decir es, señores, tienen que hacer una norma. Pero no nos van a decir cuál es esa norma. O sea, mienten cuando dicen que nos van a imponer una norma a nivel internacional. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque eso violenta nuestra soberanía. ¿Por qué hay temor de modificarla, doña Yolanda? Bueno, sucede que aquí en Costa Rica se plantearon unos casos a la Comisión Americana de Derechos Humanos que titularon o llamaron los casos de Ana y Aurora. Eran casos precisamente e interesantemente no estaba en peligro la vida de las mujeres, sino que eran malformaciones congénitas o situaciones patológicas que tenían que ver con el bebé, pero no implicaba un peligro de vida para la mujer. Y entonces, aparentemente hay una solicitud de que Costa Rica llene ese vacío y se sugiere que Costa Rica lo haga, y ese fue el asidero para hacer esta norma técnica. Ahora, ¿qué sucede? Ok, hicieron esta norma que para nuestro análisis, y podríamos seguir sacando varias cosas más, realmente es nefasta. No es una norma, no es un reglamento que realmente vaya vinculado realmente al 121, que es la idea original, ¿verdad? Seguridad técnica para los médicos es una de las cosas que predica, pero los médicos también... Pero los médicos no lo pedían. Los es médicos... decir, no había una solicitud, el Colegio de Médicos dijo otra cosa. No, nunca. Es más, de hecho, los Médicos por la Vida, que forman parte del Frente Nacional por la Vida, están en total desacuerdo de que haya ninguna regulación. Ahora, participaron algunos de ellos en la elaboración de un posible reglamento para la norma o un decreto ejecutivo con la intención de que no fuera tan mala como lo que tenemos ahorita. Pero en realidad, les repito, ellos no van al quirófano a hacer un 121 del Código Penal. No. Y aquí lo que pasa es que la mujer tiene derecho a apelar. Entonces, vea qué interesante. Usted si es que pierde la razón de ser del locura. Del código. A usted le dicen, Jonathan, es que tengo esta norma, como dijo la ministra Munive. Tengo esta norma y es importante porque sin esta norma no está protegida la vida de la madre. Pero resulta que esa madre que está en un supuesto riesgo de muerte, esa madre tiene la posibilidad de ir hoy a pedir la solicitud donde un médico y decirle me siento muy mal y necesito que me atienda. Necesito que me haga un aborto por esta y esta razón. Y ese médico lo lleva a una terna donde no hay médicos pro vida porque los pro vida hicieron objeción de conciencia y ellos no pueden participar. Y la norma lo saca. La norma lo saca. Ellos no pueden participar en la terna y van donde esa terna de médicos que no tienen problema realizar abortos. Y ellos les dicen a esa señora, no, es que no se puede porque lo que usted tiene no amerita. Ella puede ir en alzada y apelar. O sea, la otra semana va a apelar. Y puede apelar una segunda. ¿Pero dónde está eso en el código? ¿Cómo el código dijo algo de eso? Es ilegal. No. Entonces, lo que han hecho los magistrados es una barbaridad, un relajo, una indecencia. Ellos han tenido esas acciones en su gaveta 5 años y no han querido fallarlo. No han querido decir... Seguro esperando con la esperanza, yo no sé, de que aparezca nueva jurisprudencia internacional, pero con el caso Beatriz versus El Salvador se jodieron porque la verdad tampoco generaron la jurisprudencia que podía cambiar. Vea, doña Shira, eso que usted acaba de mencionar sobre los médicos y que no están incluidos en esa primera decisión, realmente es algo que hasta... es un irrespeto a la profesión médica. ¿Por qué? Porque
una mujer que fue la que solicitó el aborto sin criterio técnico, solicita el aborto, 3 médicos de nuestras instituciones, de la caja, analizan el caso. Esos médicos, digamos, que dicen no amerita un aborto, pero esa mujer tiene la apertura en la norma de ir a donde otra clínica, otra institución de salud a solicitar que le hagan otra valoración. Entonces... Y en 2 ocasiones, Yolanda. Sí, en 2 ocasiones. O sea, va, alega, la eleva, y si ahí le dicen que no puede elevarlo una vez más. Es que es lo que yo no entiendo. Exacto, es lo que yo no entiendo. Bueno, mejor sería que fueran claros, descarados y honestos, ¿verdad? Y sinceros, y dijeran, es que queremos que la mamá aborte porque está deprimida, que la mamá aborte porque tiene 5 chiquitos y no quiere tener un 6º bebé, que la mamá aborte porque tiene problemas económicos muy grandes, que la mamá aborte porque psicológicamente está destrozada porque no tiene alquiler garantizado para la casa con su bebé. Entonces ahí es donde entran las ayudas sociales a ver cómo ayudan a esa mujer. Pero es que a la mujer se le debe todo, pero no se le debe el aborto, porque el aborto la convierte en la madre de un hijo muerto. Eso es todo lo que hace el aborto con una mujer. No le soluciona sus problemas económicos, no le soluciona sus problemas psicológicos, sus problemas sociales, no le soluciona nada. Simplemente la deja con su... Es una herida enorme, difícil de sanar. Y esa mujer va a crecer con aquel dolor en su corazón de que ella misma, en lugar de ser la cuna que arropó a su hijo, se convirtió en el sepulcro de ese bebé en su vientre. Imagínense qué rudo que es eso para una madre. Yo conozco casos de mujeres adultas de mi edad que todavía dicen, tendría tantos años. Claro. Entonces, ¿qué le debe la sociedad a la mujer? ¿Le debe el aborto? ¿O le debe una situación más integral? Exacto. Para que tenga la capacidad la mujer de tener su maternidad, que es algo intrínseco a su condición y su situación femenina, de una forma exitosa? Así es. ¿Qué le debe la sociedad a la mujer? Le debe crédito, le debe financiamientos, le debe la posibilidad de compra de bienes inmuebles sin necesidad de una garantía real, porque el porcentaje de mujeres que tienen acceso a las propiedades es ínfimo en relación con las propiedades de los hombres. Le debe una banca especializada en mujer, le debe una banca de desarrollo, le debe un montón de cosas, pero el aborto no es un derecho ni es una deuda. No, simplemente la convierte en la madre de un hijo muerto. Está muy fuerte. Y la dejan sola. Pero muy bueno. Les pregunto lo siguiente, ¿cómo se resuelve este tema de la norma técnica? No me respondan ahorita, vamos a hacer una pausa y ya vamos a regresar en esta conversación que estamos teniendo, analizando a fondo esta norma técnica del aborto terapéutica, como se le ha llamado, a una cosa completamente distinta a eso. Vamos a la pausa y regresamos. A mí me... Desde San José, Costa Rica y para el mundo, transmite Impact Radio 91.1 FM, una estación con buen contenido y los éxitos que te gustan. Nuestro objetivo es generar un impacto positivo en la vida de nuestros oyentes a través de la verdad de Jesús. Somos una radio multiplataforma en YouTube, Facebook, Instagram, X y TikTok. Somos @Impact Radio. Descarga nuestra app para iOS y Android. Escúchanos en cualquier parte del mundo a través de Impact 91.1.fm. Visión Bistro, un lugar perfecto para conversar, reunirte o simplemente disfrutar un rato tranquilo. Te esperamos con bebidas deliciosas, platillos ideales para compartir y un ambiente agradable. A tan solo 5 minutos de Impact Global, nos encontrarás en el Centro Comercial San Antonio. No lo penses más, Visión Bistro, tu lugar favorito. El pasado cobra vida para transformar el futuro. No es solo un recuerdo,
es Impact Conference en acción. Todos los sábados, 8 de la noche, en Impact Channel. Continuamos acá en Impact Noticias y seguimos viendo, analizando y profundizando este tema de la norma técnica que tanto nos ha dado de qué hablar. Señoras, ¿cómo se resuelve este tema? ¿Cómo podemos resolver el problema que hay ahorita de fondo? Bueno, Jonathan, sucede que precisamente yo estaba diciendo hace un momento que se hizo esta norma técnica, pero esta fue la que se hizo. ¿Se pudo hacer una mejor? Claro. Por supuesto que sí. Se pudo hacer un documento donde realmente, acatando todo el orden jurídico de Costa Rica, se pudiera proteger de manera integral, amplia, tanto a la mujer como al niño por nacer. Por supuesto que sí. De hecho, puedo decirte, y doña Shirley lo dijo hace un momento, nosotros hemos puesto un documento hecho por peritos en la temática de salud y de ley, jurídicos, un documento que es mucho más integral, que atiende a la mujer desde antes, durante, después, que categoriza los peligros que no categoriza esto para poder atender de una manera más específica y expedita a la mujer cuando está en crisis, en un embarazo. Es decir, ¿cómo se puede mejorar esto? Con un reglamento de mayor calidad y que atienda al binomio que aparece en el 121. Porque en el 121 hay una mujer embarazada, no de aire, sino de un ser humano que está creciendo. Doña Shirley, ¿cómo lo resolvemos? Yo creo que lo resolvemos con más honestidad y más integridad política. Porque aquí la opción está clara. Existe la opción de llevar adelante un nuevo reglamento, como lo señala mi compañera. Existe la opción de cambiar por decreto ejecutivo este reglamento. Existe también la posibilidad que los señores magistrados se tumben el reglamento actual, que eso sería lo ideal, porque era lo que les tocaba a ellos hacer. ¿Y usted ve un ambiente en la sala constitucional para eso? Yo más bien me sorprendí que llamaran a hacer la consulta en este momento. ¿Será que lo van a poner de tema campaña? ¿O quieren algún tipo de inducción con eso? No sé. No sé, pronto lo sabremos. Eso sí creo que lo vamos a saber muy pronto. Pero sí creo que la opción es que haya mayor integridad en la comunidad de políticos que pueden tomar las decisiones. Me parece que hay una promesa de campaña que sigue sin cumplirse, que es revisar seriamente esto. Revisar no es dar una reunión, no es sentarse, ponerlo a uno a perder el tiempo con una ministra que tiene órdenes claras. Perdóneme, pero yo he visto al presidente Chávez agarrar el toro por los cuernos. Claro. Y yo le digo, don Rodrigo, a mí no me venga que es la ministra, y si me está viendo o si le llega esto, yo sé que usted puede agarrar el toro por los cuernos, en este caso la vaca, si usted quiere verlo de esa manera. No tiene cuenta. Porque, ¿cómo se llama? Porque la verdad es que yo no tengo por qué estar en esta situación pidiendo algo que prometió usted. Yo pienso que el señor presidente prometió revisar la norma. Seguimos sin revisar la norma. No puede decir que no recibió el reglamento porque lo tienen la ministra y lo tiene el señor presidente también. El reglamento que presentaron los profesionales de estas organizaciones pro vida. Pero si este tema se lleva a campaña electoral, ¿qué creen ustedes que sucedería, Yolanda? Bueno, veamos un poquito atrás. ¿Qué pasó en el último periodo electoral? De ahí, esto fue tema. Fue un tema casi decisorio para que el país dijera por este sí y por este no. Así de fuerte fue esto. Entonces, esto el señor presidente lo puede resolver antes. Este año lo puede resolver don Rodrigo.
En este año no, en este minuto. O sea, ya debería él ponérselo como meta, ojalá en estos próximos días, que don Rodrigo nos dé la sorpresa que hay un decreto verdaderamente pro vida, pero que no nos salga, por favor, con el decreto que nos presentó la ministra para que lo revisáramos. Porque nos dio un decreto, Jonathan, que creo que es motivo de otro programa en el momento en que usted lo quiera, es un decreto más abortista que el anterior. O sea, tiene cosas medulares, más serias, más graves, en donde incluso le da la facultad a los mayores de 12 años a tomar ellos su decisión de si abortan o no. Porque nosotros tenemos claro que sí, que no, en términos de la vida, pero yo siento que el impacto que también hay alrededor de este tema, en el análisis de los médicos, en la formación, en el contenido ideológico, hacen que mucha gente vea estas cosas como no abortos, ¿verdad? O como que realmente no va a abrir las puertas sobre esto. ¿Cómo debió haberse construido esta norma? Porque también la ministra de Salud que estuvo antes, estuvo tratando de llegar a un consenso y un acuerdo para modificarla. Pero ¿cómo se puede llegar a construir esta norma donde todos estén de acuerdo? Figúrese que cuando empezó el proceso de la construcción de la norma técnica en el gobierno de Carlos Alvarado, que ya venía atrás desde el gobierno de Luis Guillermo Solís, el cuento que se iba a hacer una norma técnica, empezaron a hacerse reuniones en el Ministerio de Salud de médicos pro vida con médicos más progresistas o que llevaban un poquito más de avanzada en el tema de esto del aborto. Y cuando nos dimos cuenta, todos los médicos pro vida los habían sacado de la comisión. Y había una norma más abortista que esta de primera. Y luego salió esta, bueno, la verdad que eran iguales, porque la otra era más descarada, pero al final hacía lo mismo que esta otra. Entonces, el tema aquí es que tiene que haber voluntad política para decir cuál es el camino correcto para Costa Rica. Vamos a seguir dándole el lugar que se merece a la dignidad de la persona humana en nuestra nación. Vamos a seguir defendiendo la dignidad de la persona desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. O vamos a dejar que estas agendas internacionales nos dejen sin bebés y nos dejen sin adultos mayores. Vamos a seguir fomentando los valores, las virtudes universales, vamos a seguir respetando a nuestros padres y a nuestros abuelos, vamos a seguir respetando el derecho fundamental de la vida, o vamos a caer en el aborto hasta como un sistema de planificación familiar e incluso de salud reproductiva, como cubano lo quieren poner, como el estilo cubano. ¿Cuál es el modelo de sociedad costarricense que queremos? Y lo más importante, vamos a seguir permitiendo que los políticos nos agarren el pelo y que sigan haciendo con las agendas de nuestra nación lo que les dé la gana. Esa es la pregunta, Jonathan. Como sector, ustedes han entregado propuestas y se las han dado al gobierno. ¿Cuáles han sido esas propuestas, señora Yolanda, y qué es lo que buscaban? Como decía, se construyó un reglamento por 1 año y medio. Se estuvo construyendo y se le dio el nombre de reglamento porque los juristas decían que era un término más acorde con lo que se estaba buscando y con lo que implica esta norma. Entonces, este otro sustituto, por decirlo así, a esta norma se le presentó, es un trabajo serio, de 30 y tanto de folios, que atiende de manera integral a la mujer y al bebé por nacer, tratando de salvarlos a ambos y si no estableciendo para ayuda del mismo médico cuáles son esos rangos de peligro que hay que tomar en cuenta cuando hay que intervenir un embarazo en crisis. Es decir, habían muchas cosas que este reglamento, que vamos a ver, que si se quita esto queda un vacío. No, porque tú vas a poner otra cosa que cae sobre esto y listo. De hecho, pues la ministra ha dicho que en su momento ella también hizo una propuesta de un documento y si la señora ministra hace una propuesta es porque cree que este no está tan bien, porque si no, no haría un esfuerzo por hacer otra propuesta. Sin embargo, eso se hizo pues muy cerca del tiempo en que se quería anunciar públicamente y requería más análisis a la misma vez
como dice doña Shirley, vimos carencias, eran 2 documentos, no era uno solo, y en uno se abría una causal social que es gravísima. Si se abre una causal social, solo con eso ya estamos mal. Entonces, bueno, pues, ¿cómo se arreglaría? ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, pero es que Carlos Alvarado lo hizo con esta. Poner una norma, otro decreto encima de ¿Sabe qué me impacta a mí? Y esto lo hago ya más editorializado. Carlos Alvarado estaba pensando si firmar o no esa norma. O sea, un hombre que era abiertamente abortista, que tenía todas las condiciones alrededor, él estaba con dudas de si firmarla o no en términos políticos. Y hoy viene una ministra de un gobierno conservador como el que tenemos y dice que es lo que hay. Que hay que quedarse con eso. Es una barbaridad. Es impensable. Sí. Y a mí me parece que dentro de toda esta dinámica lo que más va a afectar esto es sin duda a la gente más vulnerable. Claro. Porque entonces vienen los grupos de apoyo abortistas, la gente que te dice si podés, es posible, es aquí, es allá, hacerlo así, asesoran sobre eso en vez de asesorar sobre otros temas como los que usted estaba señalando en Shirley. Un comentario final ya de cierre sobre este tema. Bueno, mi cierre sería pedirle al gobierno de la República que por favor sea más coherente entre lo que dice, hace y piensa. Pedirle a la señora Muribe que si quiere vengamos a un debate público y que estamos dispuestas, yo por lo menos estoy dispuesta a hablar con ella de la tal norma que ella dice que es provida para demostrarle que esta norma es abortista. Y si ella me convence a mí de que esta norma es provida, entonces yo me comprometo a apoyarla para que se convierta en ley de la República si ella quiere ayudarle a hacer lobby con los movimientos providas de esta nación. Esta norma es una norma abortista y usted miente, doctora Munive. Y yo la emplazo para que públicamente venga a discutir esta norma conmigo. Muy bien. Bueno, así como hace este llamado doña Shirley, yo quiero hacer un llamado a el presidente, que está en toda la facultad de declarar el reglamento que nosotros pusimos en sus manos como decreto sobre esta norma. También doña Laura, que ha sido una defensora de mucho tiempo porque estuvo con nosotros en nuestros grupos Pro Vida. Doña Laura, que nos ayude a que esto pase y que pase ya. Tú decías ahora hace un momento, Jonathan, bueno, que cómo afectaba esto al panorama de las próximas elecciones. Sí, claro. En las pasadas te decía yo, el que dijo me dispongo, ganó. Yo te digo así. Si el señor presidente pone este otro decreto sobre esto, mejorando este documento, utilizando esta propuesta que nosotros le hemos entregado, definitivamente nadie pararía a que ese partido pudiera alcanzar el poder en las próximas elecciones. Sin embargo, pues a veces esto es más un asunto ético. Amores. Porque miramos tanto los votos, pero esto es un asunto ético. Y yo sé que doña Laura ha sido una persona muy ética y yo la invito, doña Laura, a que nos ayude para que esto sea real en nuestro país y que realmente no tapemos con niebla un tipo de norma que realmente es abortiva y es dañina para nuestro país. Un cierre adicional que les quiero pedir es sobre el tema electoral. ¿Cómo determinar para un votante un verdadero gobierno pro vida? Bueno, Jonathan, pues yo le diría a los votantes, amores son acciones y no buenas razones. Así es. Voten por las personas que estén comprometidas con esta nación. Voten por una agenda clara y sobre todo gente proba. Gente que nosotros no tengamos ni la mínima duda de que van a tener la valentía de defender estos temas. Si usted es conservador, si usted es una persona que ha sufrido, como lo he sufrido yo, toda esta imposición de esta agenda woke,
Si usted tiene hijos, si usted los está criando con un concepto de valores y virtudes universales, si usted ha visto el daño que le están haciendo a la niñez y a la juventud de esta nación, esta vez no se equivoque. No son discursos. Amores son acciones y no buenas razones. Hablar es muy fácil. Quejarse es muy fácil. Denunciar y hacer campaña política desde una curul, desde un podio, desde una actividad política todas las semanas es muy fácil. Amores son acciones y no buenas razones. Busque los temas en los que la gente es proba. Sopese esos temas. Si es la agenda económica, si es la agenda cultural, sopese. Y vote por quien haya demostrado ser valiente y estar ahí para dar la lucha por lo que usted cree y lo que usted necesita para su bien y el bienestar del país y de su familia. Doña Yolanda. Sí, yo diría que ser pro vida no es una frase que necesitemos decir abiertamente a todo mundo sin traer lo que realmente se puede hacer para decir, vean que yo sí soy pro vida. Entonces, realmente, ¿cómo el país se puede dar cuenta de cuáles son estas personas a las que deben de elegir como sus próximos gobernantes? Costa Rica es un país que tradicionalmente ha sido respetuoso de la vida. La propia Constitución la defiende. Otros instrumentos jurídicos aquí en Costa Rica, como el Código de la Niñez, en el artículo 12, que dice que se protege al niño desde su concepción. Es decir, aquí hay suficiente para decir, podemos hacer, no decir, hacer cosas que realmente las personas las vean. Y les pido a los votantes, sean reflexivos, analicen, no solamente escuchen palabras, vean, discursos se dicen preciosos, pero a veces son muy vacíos, y si no, echemos una mirada a algunos países de Latinoamérica, que sus actuales gobernantes que se lamentan muchísimo los países por aquellas personas a las que eligieron, hablaban precioso, pero no son discursos. Como bien decía doña Shirley, me uno a sus palabras, son acciones, acciones que vayan en favor de lo que esta nación es, de lo que esta nación protege, de lo que el costarricense avala y es su propia cultura. Así es, y creo que eso es lo más importante, nuestra idiosincrasia, nuestras creencias y en que estamos conectados. Muchas gracias a ambas por acompañarnos. Con todo gusto. Es Shirley Díaz, presidenta del Frente Nacional por la Vida, exdiputada, y también teníamos a doña Yolanda Meléndez de Sinergia, que estaba con nosotros por acá. Nos vemos, si Dios lo permite, mañana en otra edición de Impact Noticias, La Entrevista.